Es algo que considero un privilegio, un placer, de verdad. Es una bendición. Es una bendición poder estar en un lugar donde Dios está. Y poder disfrutar de su presencia es un privilegio. Algo que no merecemos, pero que Dios en su gracia inmerecida nos da. Gracias a su bondad nos da el hecho de poder disfrutar de su presencia. ¿Cuántos realmente tienen gozo en el corazón? Qué importante es tener gozo en el corazón, Luis. Qué importante es tener gozo. Gozo y no alegría. Y no felicidad. Malentendemos muchas veces la diferencia que hay entre el gozo y la felicidad. Y a veces cuando no tenemos la felicidad que deseamos o que los estandartes de la sociedad han establecido, nos miramos a nosotros mismos, nos sentimos presos de conmiseración y nos quejamos en contra del cielo diciendo: no tengo la alegría que tendría que tener. O no tengo la felicidad que tendría que tener, cuando la realidad es que el ser humano no ha nacido para ser feliz. Josué, ¿eres un depresivo? No, déjame que me explique. La Biblia dice en el libro de Job que así como las chispas saltan para volar por el aire, el hombre ha nacido para la aflicción. Los días del hombre son cortos, pocos y malos. Bueno, pero eso es para los que no creen en Cristo, no, para ti también. Muy bien. Muy bien. El problema es que nos han predicado un evangelio tan light, un evangelio tan superficial, que tan pronto nos pasa algo que no teníamos en nuestro croquis mental, que se sale de nuestra mente, comenzamos a levantar nuestros puños contra el cielo, ignorando que el hombre que es cristiano también sufre. Aleluya. Que la mujer que es cristiana también sufre. Jesús se pone ante sus discípulos y dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿A quién se lo dice él? ¿A los fariseos? ¿A los que estaban por allí? No. En el mundo tendréis aflicción. Se lo dice a sus discípulos. Y por consiguiente esa palabra también para nosotros. En el mundo vamos a tener aflicción. Pero hay una esperanza, y es que Jesús ha vencido el mundo. El libro de los Salmos, en el capítulo 34 y en el verso 19, dice que muchas son las aflicciones que el justo padecerá. Ojo, dice muchas y el justo. No dice pocas y el inconverso, dice muchas y el justo. Luego, si eres justo, ¿cuántos han sido justificados por la sangre del Cordero? Esperan muchas aflicciones. Y es que a menudo nos hemos llegado a creer que el Evangelio tiene que ser productivo y felicidad. El apóstol Pablo dijo que todo aquel que quiera vivir su vida cristiana de manera piadosa padecerá persecución. Luego, ¿de dónde nace el error de querer ser feliz de siempre aun sirviendo a Cristo? Tengo que hacer un parón aquí y decir que no se trata de conformarse. Porque hay quienes escuchando esto dicen: pues vaya, vivir una vida cristiana es una vida aburrida, llena de penas, de problemas, de dificultades, y encima me tengo que conformar. No.
debemos de tener que conformarse a la vida que estamos viviendo. Porque lo que estamos viviendo aquí es temporal. Esa no es nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Por lo tanto, lo que vivimos aquí es de paso. Nuestro desierto no es eterno, es temporal. Lo que vivimos aquí tan solamente es un proceso para aquello que el Señor está preparando para que lo podamos recibir con madurez. Amén. El problema es que muchas veces, como se suele decir, mal de muchos, consuelo de tontos. Y bueno, como tenemos al Señor, pues como tenemos al Señor no pasa nada. Tener dificultades, problemas, que no se trata de eso. Que no se trata de tener que conformarse uno y autoconcienciarse de saber, bueno, pues como estamos en el Señor, pues si vivimos problemas no pasa nada. No se trata de eso. La Biblia dice no conformándonos a este siglo, sino renovándonos o transformándonos a través de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la perfecta voluntad del Señor agradable para nosotros. Pero en muchas ocasiones, si voy a entrar a leer, en muchas ocasiones tenemos un grave problema. Y el grave problema que tenemos es que queremos ser felices según los estandartes de esta sociedad. Queremos tener todo lo que los demás tienen. Luis, y nosotros no somos igual que esta sociedad. Muy bien. Amén. Y la hermanita mira a su alrededor y yo voy a predicar con libertad. Amén. Y la hermanita mira a su alrededor y ve que su marido trabaja de sol a sol y que sale a vender y se trae 40 o 50 euros o 30 y que no tiene los lujos que tiene aquella mujer que su marido vende lechugas. Está bien. Sí, Señor. Y comienzas a pagar el precio de ser cristiano y dices, jolines, es que la fulana se ha comprado una secadora que no es normal. Tiene la casa, tiene unas cortinas, una cama que es un colchón de lo Mónaco, pero no descansa. Muy bien. No descansa. Porque el descanso no lo produce una buena cama, sino tener paz en el corazón. Amén. Y cuando nos comparamos con este o con aquel, estamos constantemente entrando en un ciclo, en un bucle de que siempre vamos a salir perdiendo. Y vamos a salir perdiendo en cierto modo, porque lo temporal, lo suyo será mucho mejor que lo nuestro. Pero en lo eterno yo tengo una mejor ciudadanía. Luego, por lo tanto, no te compares con nadie. No te compares con nadie. Porque aunque en el proceso, en el momento, hoy estés viviendo algo que no sea fácil del todo, a veces, a ver si voy a ser yo el único extraterrestre que he orado al Señor y le he dicho, no entiendo por qué estoy pasando por donde estoy pasando. Así es. Quizás alguna vez, yo les voy a abrir mi corazón, quizás alguna vez he hecho una oración muy estúpida, muy tonta, muy necia. Porque tirando de galones, Verdad. me he puesto delante de Dios y he dicho, hombre, te entregué mi juventud. Verdad. Conocí al Señor con 12 años, 3 de marzo del año 2006. Verdad. Señor, ha llovido mucho desde entonces. Y no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. Muy bien. Y muchas veces, a lo mejor, orando al Señor, pasando por una dificultad que no entiendo, tiramos de galones chinos y le decimos al Señor, es que yo te di, es que yo hice, escucha, que todo lo que le hemos dado a Dios y todo lo que somos, lo somos por gracia. Amén. Muy bien. El problema es que a veces le pedimos explicaciones a Dios porque comparamos la felicidad que Dios nos ha dado con la felicidad que nosotros pensábamos que nos iba a dar, y entonces, no concluyendo en que tenemos o no tenemos lo que realmente creemos que necesitábamos o que merecíamos, entonces caemos en una leve depresión. Nos frustramos momentáneamente y le pedimos a Dios que nos dé más. ¿Soy yo el único extraterrestre? Porque si no os ha pasado eso, pasáis ahora, me firmáis la Biblia, un autógrafo y me hago una foto con vosotros. Porque a menudo también le he pedido a Dios más de lo que se supone que tengo porque creo merecerlo. Pero lo he hecho torpemente.
hacemos torpemente porque no vemos lo que Dios ya nos ha dado. Gloria a Dios. Qué bien. Pastor, ¿puedo? ¿Saben cuál es el principal motivo o problema de nuestras iglesias hoy día? Falta de formación. Muy bueno, muy bien. Por eso tenemos a creyentes que asisten 30 años a las iglesias Qué bueno. y siguen cayendo en los mismos pecados y las mismas faltas que hace 30 años. Porque somos creyentes sentimentalistas, basados en lo que pienso, basado en lo que siento y no basado en lo que sé. Por eso, cuando comparo la felicidad que creo sentir que debiera tener con la que realmente Dios me ha... ¡Ay, Dios mío! Con la que realmente Dios no me ha dado, entonces me frustro, me quejo, levanto mis puños contra el cielo y me rebelo. Pero la realidad es que tienes la felicidad que Dios te ha prometido y no la que tú esperabas tener. Amén. Bien. Es bueno. ¿Por qué le pedimos a Dios más de lo que ya Dios nos ha dado? Muy bien. Sencillamente se lo pedimos por falta de formación. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Puedo ser libre, ¿verdad? Amén. Qué bueno, amén. Amén, amén. Si hay alguien, os pido disculpas de antemano. Es lógico que el mes, Luis el pastor y lo sabe, Arturo, los chicos, todos, sino tener que estar de enero a noviembre disfrutando con la iglesia y hacerte un cacao mental cuando llega diciembre para entretener a la iglesia, para que no se te marche. Qué bueno. Qué bueno. Qué bien. A ver cómo hago para que me bajen al culto. Qué bueno. Qué bien. Gloria a Dios. Muy bien. A ver qué danza ponemos para que vengan los padres de las niñas que van a quedar. Qué bien. A ver qué obra de teatro hacemos para que les llegue el sentimiento y no se tomen unas vacaciones espiritualmente hablando. Sentimentalismo. Creyentes basados en el sentimiento, que no van a cambiar, no han cambiado en 30 años ni van a cambiar, porque no se han encontrado con la palabra, se han encontrado con el sistema religioso, que les llega el sentimiento y la emoción, pero no se han encontrado con Dios. Por eso, con respeto de los hábitos, somos cristianos del día 1 de enero al día 23 de diciembre. ¿Verdad? Porque el 24 es un día para ello. No pasa nada, no es malo. Hijo, Dios ha dado el tiempo para que lo disfrutes con tu familia. Claro. Muy bien. Es malo pasar unas... Pido disculpas, tío, le pido disculpas. Es malo pasar unas navidades en familia para nada. Claro. Disfrutar de quienes tienes a tu alrededor, lo tienes que hacer. ¿Verdad? Lo que es malo es olvidarte de que eres cristiano ese día. Muy bien. Amén. Gloria. Eso es lo malo. Porque si hago eso, doy a entender que soy un cristiano. Bueno, por decir algo, ¿no? Soy un creyente sentimentalista, que me baso en el sentimiento de lo que soy durante los 364 días del año, pero los 2 días, el 24 y el 31, dejó de tener ese sentimiento. El problema de tener creyentes sentimentalistas en las iglesias es que la emoción, el hombre, no es ajeno al ambiente de donde está. Hoy predicamos un mensaje de conquista y sales de aquí que, válgame, te piensas que eres David contra Goliat, se queda pequeño. Sales y dices, voy a derrotar al enemigo conforme venga, pero te has basado en la emoción. Qué ¿Sabes? bueno. Qué bien. Luego llega un problema, te hace caer 3 pisos de la emoción, caes al suelo, no valgo, no sirvo, no puedo, no tengo. Porque estás basado en tu sentimiento y no estás basado en la palabra de Dios. Muy bien. Muy bien. Por eso, con mucho respeto, tengo que decir que tenemos creyentes que no crecen
Y no crecen por el siguiente motivo. Yo no sé en la meseta, yo en la meseta no lo sé. En Alcalá pasa, ¿eh? En Alcalá pasa, si veis que estoy mirando el móvil es para ver el tiempo que llevo. En Alcalá pasa una cosa. Creyentes que se hablan con el Señor todos los días hasta por WhatsApp. ¿Ah? Tienen el número del Señor. Buenos días, Espíritu Santo. ¿Verdad? Perdonar a quien debes es mejor que poner frases. Muy bien. Y ahora tú ve a ese creyente que lleva 35 años bajando a la iglesia y pregúntale, ¿por qué no perdonas a quien sabes que tienes que perdonar? Llega la frase estrella. Es que no lo siento. Qué bien. Espera, pero mira la respuesta del pastor, y lo digo porque con Arturo somos amigos, en confianza. Bueno, hermanito, pues si no lo sientes, que tú no tienes que sentir nada. Muy bien. Que la Biblia dice que el espíritu es contrario a la carne y la carne contra el espíritu, y que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero que la carne es débil, y que el espíritu te dice que ames, que perdones, que restaures, que pidas perdón aunque no tengas la culpa, pero es la carne la que se revela y te dice que guardes rencor, que tengas raíces de amargura, que vivas sin perdonar. Pero ¡ay! Que perdonar no es un sentimiento, que no perdone porque lo siento, perdona porque Dios te ha dicho que tengo que perdonar. Necesitamos formación. Muy bien. Formación para decir sí a lo que Dios dice y no a lo que dice el sistema eclesiástico. Muy bien. Gloria a Dios. Formación para no vivir depresivos, nostálgicos, constantemente con tristezas en el corazón por no entender que Dios ya nos ha dado todo, porque Dios no nos puede dar más de lo que nos ha dado, que nos lo ha dado todo. ¿Quién te va a dar Dios más de lo que te haya dado? Ya, se me queda hasta mudo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Me dejan estar solamente unos minutos? Claro. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Dice así la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Lo vuelvo a leer porque no tiene desperdicio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe aquí, como ustedes saben, todo el libro de los Romanos lo escribe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no era un tonto, no era un neófito, no era un ignorante. El Aleluya. apóstol Pablo sabía lo que se decía. ¿Verdad? El apóstol Pablo era un hombre criado a los pies de Gamaliel, un maestro respetado. Hebreo de hebreos, dice él, cuando empieza a hablar de sí mismo, dice en cuanto a la ley fariseo. Qué bueno. ¿Saben cómo se diferenciaba o cómo se dividía el día de un fariseo? ¿Verdad? Aunque eran como eran y hacían lo que hacían, que Jesús tiene que decir, haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Bien. Su vida diaria del fariseo no era fácil. Según los estudiosos, se tiraba 6 horas durmiendo, 6 horas de ayuda social, 6 horas leyendo y 6 horas orando. Luego el apóstol Pablo era, en cuanto a la ley fariseo, criado a los pies del maestro Gamaliel, era un hombre inteligente, sabio. Tanto es así que se le llama el padre de la doctrina, porque por medio de Pablo sabemos de la doctrina de la expiación, redención, santificación, la gracia por completo, todo lo sabemos a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solamente tenía humana sabiduría, sino que tenía poder de Dios. Y tanto es así que con la palabra de Dios ha conquistado Roma, Corinto, Éfeso, Galacia, Tesalónica, Colosa, la casa de Timoteo, la casa de Tito, la casa de Filemón. Imaginaos, ha escrito más del 70% del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo sabe lo que se dice, pero se encuentra con un problema aquí en la iglesia de Roma. Y el problema con el que se encuentra es que Roma está teniendo cristianos que son judaizantes. Se lleva mucho de moda ahora, ser judaizante. Bueno. No han salido de Fuenlabrada, pero hablan Yeshua, Salón.
Es verdad. verdad. Los judaizantes eran personas que habían aceptado a Cristo, pero querían tener todavía los antiguos rudimentos de la ley del antiguo pacto. Luego, lo que hacían era que aceptaban, entre otras muchas cosas, aceptaban a Cristo, pero querían seguir sacrificando, haciendo inválido el pacto de Cristo, haciendo inválido la sangre del Cordero derramada por todos nosotros. Y el apóstol Pablo, tengo que ponerme de esta introducción para poder predicarles. El apóstol Pablo viene y les empieza a explicar que no sirve de nada que digan ellos que son hijos del padre Abraham, que no sirve de nada Luis que digan que son linaje de Israel, que no sirve de nada que digan que son judíos, porque aunque era verdad que ellos eran el pueblo escogido de Dios, aunque era verdad que la ley había sido enviada para ellos, no era verdad que tuvieran el monopolio de la verdad. Claro. Ellos pensaban que tenían el monopolio de la verdad y pensaban que por el ser judíos, por ser pueblo de Dios, estaban excluidos del pecado. Era como que el pecado para ellos no contaba. Pero tiene que venir el apóstol Pablo y decir, por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo les está haciendo ver de manera implícita que no les sirve de nada ser judíos, que no les sirve de nada tener las costumbres ritualistas, que no les sirve de nada ser hijos del padre Abraham, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y les voy a decir algo, de nada nos sirve haber nacido en una casa cristiana, de nada te sirve haber nacido en una casa de pastores, de nada te sirve haber venido toda la vida al culto, de nada te sirve venir todos los días al culto, si hasta que no conoces a Dios no eres una nueva criatura. Todos han pecado. Si nosotros miramos muy rápido, Arturo, si miramos nosotros en la Biblia de manera estratégica, toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todos los hombres que Dios ha creado o que han pasado de generación en generación han pecado. Adán, Dios lo crea, sopla en su nariz aliento de vida, es el hombre un ser viviente, y le da a su mujer del árbol que no le tiene que dar, y come del fruto, y fueron abiertos sus ojos sabiendo que estaban desnudos y pecaron. El hombre creado por Dios. ¿Cómo os imagináis a Adán? Bajito, gordo y feo. No, tenía que ser un ser como el Arturo, más o menos. Pero blanquito. Muy moreno. Tenía que ser algo increíble. Pero aunque este realmente era algo increíble, había decidido pecar. Y cuando pecó, al desobedecer a Dios, le cayó el castigo de que ya no podía evitar el castigo, no podía evitar la consecuencia del pecado. Y en el momento que peca, la Biblia dice, le dijo el Señor, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y no murió en el momento, pero comenzó a degradarse de poco a poco, terminó muriendo. Y si nosotros vamos muy rápido, porque voy a ir muy rápido, pues nos vamos a dar cuenta que Caín se levanta contra su hermano Abel, lo envidia y lo mata y peca. Pero es que Abel, y lo tengo que decir con mucho respeto, pero la Biblia es más santa que nosotros, igual lo dice, la Biblia hace algo que es increíble. Y es que condena a Caín por haber sido envidioso y haberse levantado contra su hermano. Pero el libro de Hebreos dice algo que me encanta. Dice que tenemos la sangre de Jesús, que clama mejor que la de Abel. ¿Por qué? Dice, porque la sangre de Jesús clama por justicia, mas la sangre de Abel clama por venganza. Ahora, la Biblia dice en el libro de los Salmos, mía es la venganza, yo pagaré. Luego quiere decirse que cuando alguien toma algo que otra persona le ha hecho, y en vez de perdonarle como buenos cristianos, toma una actitud de venganza, está pecando contra su hermano y también contra Dios, porque de nada te sirve hacerte víctima. Ay, es que me ha hecho, es que me ha dicho, es que mira lo que me ha dicho, es que mi orilla escucha. De nada te sirve victimizarte, porque la autoconmiseración es pecado. No te autoconmiseres de ti mismo. Entiende que vales toda la sangre del Cordero, que vales todo lo que el Cordero ha hecho por ti. Por lo tanto, cuando alguien te haga daño, ay, ten la calidad de un hijo y una hija de Dios y perdona el que te haga daño, pero no tomes venganza, porque la venganza es del Señor. Amén. Espíritu Santo, ayúdame. Si vamos más adelante nos encontraremos con que
Noé, el que halló gracia ante los ojos del Señor, el que le dijo el Señor: hazte un arca de madera de gofer y calafatea la alfombrea, por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque va a caer un diluvio. Eso es fácil creerlo hoy. Que con el día que está haciendo de frío preferiría que lloviese. ¿Verdad? Creer que va a caer un diluvio hoy es fácil. ¿Verdad? Creer que va a caer un diluvio en tiempos de Noé era muy difícil, no, era casi imposible. Porque hasta entonces, hay que ver el contexto en el que se dice, hasta entonces no llovía en la tierra. La tierra era regada por un vapor que subía desde abajo del suelo. Luego el hecho de que Dios le diga va a caer un diluvio, Noé no sabía ni lo que era la lluvia. Le dice Dios a Noé: hazte un arca, un barco. Señor, ¿para qué? Porque va a caer un diluvio. Vale, no sé lo que es, pero venga, lo voy a hacer. Y le obedece. No tardó ni un día, ni dos, ni tres. Nosotros podemos leerlo en apenas 30 segundos. Fueron 75 años de construcción. ¿Tú sabes lo que es 75 años estar haciendo algo que no sabes que estás haciendo, Luis? Y que pasen por tu lado y se rían de ti. Y que te pregunten: ¿qué estás haciendo, loco? Estoy haciendo una barca. ¿Una barca para qué? Si aquí no hay agua. No, porque va a caer un diluvio. ¿Y eso qué es? No, me ha dicho Dios que va a caer agua del cielo. Anda, tú eres un loco. Y estar pregonando justicia durante 75 años y que nadie le crea. De hecho es que nadie le creyó, solamente fue salvo él y su casa. ¡Qué varón justo Noé! Halló gracia ante los ojos del Señor. El hombre que condenó al mundo por su justicia, dice la Biblia en el libro de Hebreos 11. Pero es curioso que a Dios, Iglesia de la Meseta, no le sirven las buenas acciones y detrás de esas acciones traen malas acciones llenas de pecado. Muy bien. Lo voy a repetir. A Dios no le sirve el que yo sirva a Dios durante un tiempo si luego me voy a rebelar contra Dios y voy a pecar. Muy bien. Qué bueno. Por eso es que Noé hizo lo que hizo. ¿Sabes lo que me llama la atención de la Biblia? Y me encanta de ello. Que la Biblia, igual que exalta el hecho del servicio con integridad, también exalta aquello que el hombre ha hecho y que no quería mostrar. Porque después de Noé haber hecho 75 años de obediencia y haber hecho el arca de madera de gofer, calafatearla con brea por dentro y por fuera, después de los días del diluvio, 40 días y 40 noches, empieza a enviar palomas mensajeras para ver si pueden tocar tierra. Una de las veces le trae un olivo, entendiendo que las aguas se han rebajado, pero una de las veces envía una paloma y ya la paloma no vuelve, entendiendo Noé que las aguas se han rebajado por completo de la tierra. Sale, y cuando sale, en vez de agradecer a Dios, ve una planta y se embriagó con ella. ¡Pecó! Pero si era el varón que halló gracia ante los ojos de Dios. Pero es que aunque hallemos gracia ante los ojos del Señor y le sirvamos con excelencia, a Dios no le sirve que le sirvamos con excelencia si luego vamos a vivir una vida de pecado. Lo voy a decir porque parece que no me estoy explicando. Miren, este agua está compuesto de un 100% de agua. ¿Sí o no? Qué buena está. 100% agua. Supongamos que esto tiene un recipiente de oro y lo ponen a regalar en el bar del culto. Ajá. Llena de agua, pero tiene un 1% de veneno. ¿Cuántos de aquí se la beberían? Yo no me bebería esa agua. Pero si tiene un recipiente de oro, Josué, si tiene un 99% de agua pura de manantial, pero tiene un 1% de veneno, y a mí no me sirve porque puede afectar a mi cuerpo y me puede matar. Aleluya. Y si nosotros, que somos malos y pecadores, y le ponemos escrúpulos a un 1% de veneno, ¿te crees que Dios va a mirar nuestra cara bonita y vamos a vivir un 99% de santidad y un 1% de pecado, y Dios se va a casar con el pecado porque nosotros somos nosotros y tenemos buenas intenciones? El pecado es pecado. Lo miremos por donde lo miremos. Abraham, el padre de los que creen en su nombre, lo llama el Señor: anda delante de mí y sé perfecto. El padre de los que creen en su nombre baja a Egipto, ve a Sara demasiado guapa y dice: la van a quitar, chavo. Chavo, es demasiado guapa, me la quitan. ¿Cómo no me la quitan? Ya está, para que no me maten. ¿Quién es? Y dice: es mi hermana.
Y luego, para justificarse, dice, es que era mi hermana de padre. ¡Mintió! Y por lo tanto, Abraham no servía, también pecó. Isaac repitió lo mismo que su padre y también mintió en referencia a Rebeca. Esaú, cuando le quita la primogenitura a Jacob, dice, en el momento que se muera mi papá le doy muerte a mi hermano. Pecó, tenía un mal deseo contra su hermano. Bueno, ¿y qué de Jacob? Jacob se tiró toda la vida mintiendo para conseguir la primogenitura. ¿Y qué de los hijos de Jacob? José, el soñador. Recuerden que este detalle cariñoso, la Biblia dice, me llamó poderosamente la atención. José perdonó a sus hermanos, por supuesto. Pero hubo un momento, cariño mío, que hace algo José que no se entiende. Toma una copa de plata, la mete en el costal de Benjamín y se va. Para tener una razón para volver a traerlos, y quién sabe si para vengarse o no. Pero José no era perfecto, también pecó. Y si nosotros miramos a los hijos de Jacob, a las 12 tribus, al pueblo de Israel, pecaron. Leví me parece que era armas de iniquidad, son sus armas. No sé si era Simeón quien se subió a la cama de su padre. Eran tan sanguinarios que un día Dina, la hermana pequeña, la chacha pequeña, es deshonrada y entran al pueblo y hacen un desastre, matan a todo el pueblo. Las tribus del pueblo de Israel, sí. Bueno, ¿y qué de Judá? El león de la tribu de Judá, orgullosamente, con mucho respeto, se acostó con su nuera pensando que era una prostituta. Manasés y Efraín, los hijos de José, pecaron. Y Isaías, el que vio al Señor, menos mal que lo vio, porque hasta que lo vio se metía con todo el mundo. Hay del pastor, hay del candidato, hay del coro, hay del otro, hay del que junta piedras, del que suelta piedras, hay de todos. Pero cuando ve al Señor dice, ay de mí que muerto soy, porque he visto al Señor y soy un hombre de labios inmundos. ¡Gloria! Jeremías también pecó. Ezequiel, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, todos pecaron. Mateo, el discípulo del Señor, pecó. Y Marcos también, y Lucas, y Juan, el que se recostaba sobre el pecho del Señor y escuchaba el latido, también pecó. Y Tomás no creía en su divinidad. Y Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Y Pedro está sentado en la mesa. Era para haberlo matado. A Pedro era para haberlo matado. Se sientan los 12 hombres. Y dice Jesús, en cierto aspecto estaba angustiado hasta la muerte porque iba a sufrir de mano de los sacerdotes y de los ancianos. Y llega uno y le dice que este mal no te acontezca, que fue Pedro. Pero cuando están sentados en la mesa, Chino, dice, esta noche todos os vais a escandalizar de mí. Está escrito, y irá el pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Además, uno de vosotros me va a entregar. Y todos, inseguros de sí mismos, empiezan a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Qué alegría, qué sinceridad tenía. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y dice Pedro, despreciando a todos sus hermanos. Porque en parte él pensaba que iba a dar la cara. Su sentimiento lo tenía fijo, pero luego no tuvo la madurez de afrontarlo. ¿Cuántas veces creemos que vamos a aguantar y cuando viene el problema no aguantamos? Dice Pedro, aunque todos estos se nieguen, yo aunque vayas a la muerte tendré que ir y no te negaré. Y le dice el Señor, ay Pedro, mira, escucha Pedro, escucha. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. ¡No! Aunque todos estos se nieguen, yo no te negaré. Vale, majo, vale. Y se está calentando en una hoguera. Y le viene una y le dice, ¿yo te vi alguna vez con el Nazareno? No sabes lo que dices. De otro, que sí, que tú estabas con Jesús. Que no. La segunda vez le dicen, no sé cómo contestaría, no sé qué no diría, no sé qué no daría por respuesta, pero la Biblia dice, si hasta tu forma de hablar te delata.
Que dicho sea de paso, los que se encontraron con el Señor, su forma de hablar Muy de esto, bien. Amén. no hablan de la misma manera. Muy bien. No critican Muy a la bien. mínima. Qué bien. No están deseando contar un chisme y disfrazarlo como desahogo en familia. El que se encontró con Dios habla de manera distinta. Muy bien. Que sí, que tú estabas con él, dice Pedro. Juraba que no le conocía. Si era para haberlo matado. Juraba que no le conocía. Pedro pecó. Qué malos son todos los personajes de la Biblia, ¿verdad? Y yo no les voy a poner a ustedes, me voy a poner a mí. Pero ¿y si somos sinceros con nosotros mismos? ¿Cuántos hemos pecado? ¿Cuántos pecamos a diario? ¿Cuántos le somos infieles a Dios todos los días? ¿Cuánta falta de integridad hay en nosotros todos los días? Tenemos un problema. Todos hemos pecado. No sé cómo voy. Y si todos hemos pecado, ¿me dejáis unos minutos más? Si todos hemos pecado, tenemos un grave problema. Y es que el libro de Romanos capítulo 6 y verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. A ver si me he confundido. La paga del pecado es Muerte. Luego, si todos han pecado y nosotros también, ¿qué es lo que nos merecemos? Bueno, decirlo alto, ¿qué nos merecemos? Muerte. Estamos apañados entonces. Estamos apañados. Porque ¿cómo nos salvamos de esto? ¿Cómo salimos de esta? Teniendo en cuenta que Dios desde el principio del Génesis estableció una forma, ¿cómo digo yo esto? Un sistema judicial. Y es que cuando el hombre peca, inmediatamente comienza a morir poco a poco. Y el hombre se viste con unas hojas de higuera para tapar su desnudez. Y Dios dice, esto no te sirve. Las hojas son la representación de un fruto. ¿Me dejan tirarla? Amén. De verdad. Amén. Es curioso que Dios, para tapar la desnudez de Adán y Eva, tuviese que establecer el hacer un sacrificio para cubrirlos, mientras ellos habían tratado de cubrirse con lo que representaba un fruto. Y es curioso nuestras formas de actuar, que cuando hemos pecado deliberadamente, en vez de cubrirnos bajo el sacrificio de Cristo, solemos tener la tendencia de cubrirnos bajo el cargo que ocupamos. Las hojas son la representación del fruto que produces. Y es que cuando pecamos deliberadamente, en vez de someternos bajo el sacrificio de Cristo, nos ponemos debajo del cargo que ocupamos. Porque de esa manera creemos que no se va a notar, pero ay, Dios es suficiente. Y aunque Adán se escondió, el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios sabía dónde estaba Adán perfectamente. Lo que pasa es que le estaba haciendo la pregunta con el fin de que éste se arrepintiese. Y es que vengo a decirte algo, dicho sea de paso. A veces, de una manera u otra, nos perdemos, aunque estando en la iglesia, como la drama perdida. Estando en casa nos perdemos y a veces nos ocultamos bajo el cargo que estamos ocupando, creyendo que así engañamos a los demás. Y ojo, creemos que también engañamos a Dios, pero Dios tiene que venir a decirnos dónde estás tú. Y ojo, Dios viene a preguntarte, no porque Él ignore dónde estás, sino porque te está ofreciendo una oportunidad para que te arrepientas. Amén. Mi alma alaba al Señor. Gracias, Jesús. Voy terminando. Como cuando Dios establece el sacrificio con Adán, los que estudian dicen que lo que sacrificó fue un cordero y los vistió con pieles de cordero, siendo esto sombra de lo que había de venir, pues Cristo sería el Cordero de Dios que no iba a tapar el pecado, sino que iba a quitar el pecado. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que Israel se parece mucho a los gitanitos. Dios estableció un sistema judicial. El hombre, cuando pecara, tenía que llevar un sacrificio.
Al principio lo tenían que llevar cada uno individualmente, pero en el libro de Levítico se establece la ley levítica y el sumo sacerdote tenía que llevar una vez al año, ustedes lo saben, un corderito sin mancha. Se tenía que vestir con las ropas sacerdotales, con una cuerda llena de campanitas, porque mientras sonaba, ahí era la evidencia de que seguía vivo, porque muchas veces había entrado el sumo sacerdote en pecado y se podía quedar ahí dentro, podía morir literalmente. Entonces, al entrar con un corderito sin mancha, entraba el lavacro, que era lo primero con lo que se encontraban. El lavacro, me parece que era, se lavaba las manos, luego al propiciatorio, luego al lugar santo, y del lugar santo al lugar santísimo había un velo que quitaba de un sitio a otro. Entonces este sacerdote hacía una cosa, cogía sus manos, las ponía sobre el corderito, símbolo así de que su pecado del sacerdote caería sobre el corderito. Yo este mensaje lo recibí gracias a una alabanza del coro de la meseta que cantó en el Alcalá de Terestai. Gloria a Dios. Y esto nace porque cuando el sumo sacerdote hacía esto, el corderito que iba a ser sacrificado no quería ser sacrificado. Se rebelaba porque no quería morir. Muy bien. Ese corderito tenía que ser sin mancha. Y tenía que ser excelente. ¿Estáis conmigo? Amén. Pero empezó a pasar el tiempo. E Israel tomó lo que era algo excelente al principio, pasó a ser una alternativa. Qué bueno. Y la excelencia del sacrificio pasó a ser una cosa secundaria. Un corderito tuerto, pues un corderito tuerto. Pero la Biblia decía que ese corderito no tenía que tener ningún defecto. Un corderito cojo, total como es para el Señor. Cachis en la pana, que nos está ocurriendo lo mismo hoy. Que nuestro sacrificio de alabanza lo estamos haciendo tal y como sea, porque total, como es para el Señor y Dios lo sabe, no pasa nada. Y sabes una cosa, a Dios no se le puede dar cualquier nada. A Dios se le tiene que ofrecer la excelencia, porque a Dios hasta que no le hayamos dado todo, no le habremos dado nada. Bien. Venga, no pasa nada, un corderito, una frase, de cualquier manera, y voy terminando. Yo sé que Dios Padre no tiene forma corpórea. Ya no me muevo más, tranquilo. Dios no tiene forma corpórea. Pero me quiero imaginar a Dios en el capítulo 1 del libro de Isaías, sentado, llorando. Me lo quiero imaginar. Te he dicho que no me iba a mover, pero un poquito nomás. Llorando. Entiendo que Dios no tiene forma corpórea. Ojo. Pero me lo quiero imaginar llorando. Porque lo que aparece ahí, dice el Señor. ¡Ay! Hablando de Israel. ¡Ay! Dice el Señor, estoy harto de vuestros sacrificios. ¡Ay! No los puede sufrir mi alma. Vuestras lunas nuevas y vuestros días de reposo no los puede soportar mi alma. Pero Señor, si te están haciendo culto, Señor, si te están sacrificando, ¿pero a qué precio, Josué? Señor, si mira la multitud de los sacrificios. Pero ¿y dónde está su corazón, Josué? Si este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Será que nos está pasando lo mismo? ¿Será que nos hemos acostumbrado a hacer cultos de la mejor manera? ¿Será que sabemos cuándo tenemos que hacer el quejío para cantar y cuándo tengo que ponerme más melodramático para predicar y tocar el sentimiento de ustedes? ¿Será que nos hemos vuelto profesionales? Filadelfia, ¿será que nos hemos hecho muy expertos en hacer culto? ¿Será que Dios está sentado diciendo, sois expertos en hacer culto, pero su corazón está muy lejos de mí? Termino. Para que hubiese una solución para nosotros. Porque recuerden que todos hemos pecado. Por lo tanto, al pecar, la palabra paga, en el griego ahí es la palabra, no me acuerdo, pero traducido al castellano es sueldo. El sueldo del pecado es la muerte. ¿Saben ustedes lo que es un sueldo? Un sueldo es lo que una persona trabaja laboriosamente durante todo un mes para recibir su sueldo.
Luego, cuando alguien se condena, no puede rebelarse contra Dios y decirle por qué me estoy condenando, porque simplemente es la paga, el sueldo de lo que tú has hecho. Claro. Pero señores y señoras, teníamos un grave problema. El grave problema que teníamos es que como todos hemos pecado, todos íbamos camino a la muerte. Y Dios había establecido un sistema judicial que hacía falta de un cordero sin mancha, pero además no solamente hacía falta de un cordero sin mancha, porque no solamente era necesario que el cordero fuera sin mancha, sino que solamente también tenía que ser idóneo. No solamente era necesario que fuese sin mancha, sino que también estuviese dispuesto, porque los corderos del antiguo pacto no tenían mancha, pero ninguno de ellos estaba dispuesto. Pero dice la Biblia, termino, solamente 5 minutos, acompañarme, por favor, sube esa melodía o toca tú la guitarra más alto, como tú quieras. La Biblia dice que Juan está bautizando, y cuando está bautizando empieza a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Arrepiéntanse cada uno. Vienen los fariseos, cambia su mensaje Juan y dice: ay, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Y empieza Juan a predicar, y mientras está predicando empieza a hablar de uno que dice: era primero que yo, pues aunque es más joven que yo, era antes que yo, porque sus comienzos son desde la eternidad hasta la eternidad. Empieza a hablar de él y dice: del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando lo ve de venir, escuchan, era su primo hermano. Podría haber dicho: ahí está mi lazo sanguíneo, ahí está mi primo. Podría haber dicho: ahí está el Señor. Pero dice: ahí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Amén! Luego tenemos un Cordero. Palabrita del Señor Jesús, que termino, pero nos hacía falta de algo más. Y ese algo más es que el sumo sacerdote que se presentaba tenía que ser sin mancha. Tenía que ser sin pecado. Qué bueno. ¿Y dónde encontramos uno así? Si todos habían pecado, si desde el padre Abraham hasta todos habían pecado, si Zacarías, el último sacerdote del antiguo pacto, se había quedado mudo por no creerle al Señor, ¿con quién podíamos contar? Dios miró desde los cielos y sabía que era imposible que nos salvásemos por nuestra propia cuenta. Y teniendo Dios misericordia de nosotros, decidió hacer algo, sí, lo voy a decir, sobrenatural, extraordinario, váyase a llamarse como se llame. Era algo fuera de lo común, porque ya basta, ya es suficiente que Dios sea Dios y se haga semejante a los hombres, se haga un cordero para morir por nuestros pecados, pero que encima sea el sumo sacerdote que lo... Qué bueno. Dice el libro de Hebreos capítulo 5 y verso 8: pues tenemos este sumo sacerdote, ay Dios mío, uno que fue tentado en todo, pero que fue sin pecado. Luego Cristo es nuestro Cordero que quita el pecado del mundo, y también es nuestro sacerdote que ha decidido, ay Dios mío, interponerse en medio. Y por eso la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Iglesia de la Meseta, es Él. Amén. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro todo. Él es nuestro Dios. ¿Qué sentido tiene? No me llamo, tranquilo. Eso. Pero ¿qué sentido tiene? Mira, yo aquí tengo €1 en el bolsillo. ¿Qué sentido tiene que yo, teniendo este euro en el bolsillo, diga: voy a pagar la deuda de la iglesia de la Meseta? Y en vez de pagársela a otro, supongamos que la deuda la tenemos todos, la tenemos con Arturo. ¿Qué sentido tiene que Arturo tome su propio dinero, el que nosotros le debemos, y se lo eche él mismo al bolsillo? Nos vio con tanta poca capacidad de poder pagar la deuda
que lo único que hizo fue sacarse de un bolsillo y metérselo en otro. ¿Verdad? Usted no podía pagar la deuda. Muy bien. Y Cristo decidió hacerse hombre y pagarla por usted. ¿Verdad? Así que no necesita más. No vuelva a creer a las mentiras del enemigo. No se vuelva a comparar con la felicidad de este o de aquel. Ya tiene todo lo que necesita porque le tiene al Cordero. Y si lo tiene a Él, no le hace falta nada. Él no es la guinda del pastel. Él no es, bueno, ya que tienes a Cristo, lo tienes, ya vives feliz. No, 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 no. En el momento en que lo tienes a Él, ya no te hace falta nada más. Cristo no es la guinda de tu pastel, Cristo es el pastel de tu fiesta. Así que, Iglesia de la Meseta, reciban un cordial saludo de una persona que lo sabe y los quiere. Y recuerden algo que es muy importante: no se comparen con nadie. Tienen todo lo necesario para ser feliz porque tienen a Jesucristo en el corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos le dan un aplauso y que el Señor les bendiga?